Hola amigos de la inteligencia de sentir, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy tengo el gran honor de tener a una invitada, Tere, que nos va a ayudar a entender algo que para nosotros todavía es un tema tabú, lamentablemente en nuestra sociedad, que es el tema del abuso sexual. Yo he trabajado con Tere durante varios meses, he tenido el honor de poder acompañarla durante este proceso y el día de hoy ella solicitó tener esta apertura y la verdad es que yo me siento sumamente honrada de que podamos tocar este tema con ella, que ha sido algo que ha cambiado su vida de muchas maneras, desde el tiempo donde vivió esto hasta el tiempo de ahora. Sé que tienes un corazón enorme dentro de todas las actividades que haces siempre para las otras personas. Cuando mencionaste que querías tocar este tema para que tantas personas puedan el día de hoy y bueno, en el futuro poder escuchar tu testimonio con base en esto, esperemos que toque muchos corazones, esperemos que llegue exactamente a las personas que tiene que llegar y bueno, qué mejor que a través de ti, que tú ya pasaste por este proceso. Tere, yo tuve el honor de empezar a compartir contigo hace ya varios meses y sé que para ti fue un tema complicado de tocar, que a pesar de que el primer día llegaste muy decidida a tocar el tema, nos pasaron varias sesiones donde lo describíamos como tocar el agua de la alberca y nos dábamos vueltas y vueltas. ¿Cómo fue este proceso? Platícanos, Tere. Fue complicado, o sea, sí tenía la firme decisión de hablar del tema, de superarlo, de trabajarlo, pero ya una vez estando aquí era como complicado para mí abrirlo y me daba muchísimo miedo, porque yo decía, no, bueno, es que me va a doler, es que voy a llorar, es que revivirlo y trataba como de postergarlo hasta que dije, no, ya fue mucho tiempo de estar dándole vueltas al asunto. Yo creo que pues ya, como vamos, ¿no? Y no hubo de otra. ¿Qué fue más difícil, Tere? ¿El proceso de pensar que lo iba a abordar o el momento en el que lo empecé a abordar? Yo creo que el previo, o sea, antes de, sí fue tomar la decisión de ya abrir la boca o abrir la puerta y dejarlo salir. Ya después me di cuenta que no era tan difícil y que sí no era algo, digamos, agradable, pero una vez que salió todo, la verdad es que hasta me arrepentí de haberle dado tantas vueltas y de no haberlo abordado antes y de haber trabajado antes. ¿Qué crees, Tere? Porque sé que muchas personas, esto es algo que nos pasa a la mayoría de las mujeres e inclusive ahora he tenido la fortuna de que lleguen hombres y se atrevan a abrirlo. Te puedo decir que en mi experiencia prácticamente 9 de cada 10 mujeres es un tema que tocan cuando llegan conmigo. Y sé que hay muchísimas personas allá afuera que todavía no se atreven a tocar. Inclusive muchas veces pensamos que ya lo superamos, que ya pasó hace tanto tiempo, pues o sea, a lo mejor era una niña, una adolescente, ¿qué me puede estar afectando ahorita ya después de unos tantitos años? Y en realidad es un tema que no es que superemos, ¿correcto? ¿Cómo es que vivimos este día a día sin hablarlo, guardándonoslo? ¿Cómo funciona en nuestro sistema, Tere, desde tu perspectiva? Pues es como guardarlo en un cajón o haberlo, no sé, enterrado en el jardín. Y no significa que no esté ahí, significa que ya no lo ves. Y si no lo ves, pues puedes seguir con tu vida de lo más normal, sin, sin estar como muy pendiente de eso. Y tú crees que ya lo superaste. Pero una vez que lo empecé a trabajar, me di cuenta de todos los aspectos en los que estuvo afectando en mi vida y dije, no, pues no estaba tan superado como yo pensaba. O sea, más bien pues no me daba cuenta y me hice consciente de todas las cosas que estuvo afectando en mi vida, de cuántas maneras y la verdad es esa, no está uno como consciente porque lo tienes como enterrado en algún lado, no lo ves y si no lo ves pues
como que no es muy importante, como que no pasa nada y tú crees que ya lo superaste, pero en realidad solamente lo estás evadiendo. ¿En qué aspectos de tu vida, por ejemplo, pensemos a lo mejor tu familia, tu matrimonio, tus hijos, ya que lo empiezas a trabajar, cómo te das cuenta que eso era parte de tu día a día? Por la forma en la que actuaba, la forma en la que me sentía con ciertas cosas que yo no alcanzaba incluso a comprender por qué me sentía de esa manera o por qué percibía las cosas de cierta manera. Ya que lo empecé a trabajar dije, oh, ya, es por esto, o sea, por esto reacciono así, por esto hago esto, incluso hasta la forma en la que educo a mis hijos, que soy como de repente medio sobreprotectora, medio exageraba en muchas cosas y ya después que lo hice consciente dije, ok, entonces ahora hay que como trabajarlo de otra manera, ahora que ya estoy consciente de todas las partes en las que me estuvo afectando y que reaccionaba de cierta manera por esta situación, a partir de ahí pues ya empiezas a cambiar las cosas y empiezas a vivir como más libre, más pleno. Algo importante que les quiero comentar es que probablemente pensarán, ¿cómo es que ahora lo habla tan tranquilamente? Y tenemos que entender que esto fue un proceso de muchos meses, hubieron muchas sesiones, hubieron momentos bastante duros durante el proceso. A mí me sorprendió la manera con la que Tere tomó todo esto, porque al fin y al cabo, si bien cuando estamos lavando este tipo de procesos se pasan por muchas emociones, algo que me sorprendía de Tere es que me decía, oh, vamos a darle, o sea, ya que se decidió, no había vuelta atrás. De pronto me escribía porque yo le avisaba, puede que te vaya a doler la cabeza, puede que se te vaya a soltar el estómago, puedas tener dolores de estómago, inclusive un tipo de alergia o gripa, porque el cuerpo empieza a soltar todo aquello que estaba guardando. Y de pronto me hablaba y me decía, estoy muy mal, no dejo de llorar. Y le decía, bueno, si quieres lo cerramos ahorita y hasta la próxima sesión continuamos. Y Tere me decía, no, ya salió, ya déjalo que salga todo. ¿Por qué, Tere? ¿Por qué en esos momentos donde te sentías como en este momento que te movía mucho, por qué decidías continuar y que saliera? Porque ya no quería prolongar más la situación, ya quería que saliera todo y yo sentía que era como abrirle la llave al agua y que si la cerrabas, de todos modos le vas a tener que volver a abrir y volver a cerrar y volver a abrir y volver a cerrar y que eso iba a ser más largo y fue un proceso bien doloroso, o sea, físicamente, en todos los sentidos, fue creo que como 3 o 4 días de llorar, de tener vómito, de tener malestares en el estómago, en la cabeza, o sea, me dolían hasta las pestañas. Y dije, como que cortar el proceso y de todos modos me va a volver a doler las pestañas y todo. Y otra vez dije, no, ya de una vez que salga todo lo que tenga que salir y terminemos con esto. Tere, cuando abrimos cosas así, de pronto se empiezan a acercar diferentes tipos de personas a nosotros. En tu caso, bueno, las personas no conocen mucho del caso de Tere, pero hay cosas maravillosas que han sucedido en este proceso. Vivimos inclusive una boda sologámica, una boda simbólica para que ella acabara de unirse con ella misma, a la cual fueron pues muchas personas que no conocías, pero al fin y al cabo que tocaste muchos corazones de estas personas que se enteraron de tu proceso porque no sabían, ellos solamente sabían que iban a la culminación de tu proceso. Supongo que has visto a otras personas y hemos platicado también de cómo nos volvemos más sensibles ante el dolor ajeno. ¿Cómo vives tú este proceso de cómo vivías o cómo observabas el dolor ajeno antes y ahora, Tere? Yo creo que ahora puedo ser más empática con las personas. Puedo, digo, no sé, siempre he dicho que soy una persona súper fuerte, soy muy fuerte emocionalmente y espiritualmente.
y de repente tendía como mucho a juzgar a las personas cuando lloraban. Ay, ya lloré, queda demasiado. Haber vivido todo esto me hizo ser un poco más empática y un poco más sensible con las personas y tratar de comprender que pues no todos, que todos tenemos algo, ¿no? Algún proceso que trabajar y que necesitamos comprensión, necesitamos cuidados, porque igual están como yo estuve en ese momento. En tu caso, Tere, es un proceso muy fuerte porque al fin y al cabo no estamos hablando de una violación. Sé que para muchos sonará muy fuerte, pero parte del gran problema que tenemos es eso, que no le ponemos nombre a las cosas. Entonces, en tu caso, Tere, no fue una vez, sino esta persona estuvo en tu vida con estos procesos tan fuertes durante muchos años. Y hay algo que muchas veces no acabamos de comprender, que pensamos, por ejemplo, en la violación de la persona que va caminando por la calle y de repente se acerca un extraño y entonces vive una brutalidad, lo cual no le quitó la fuerza con la que puede impactar a una persona. Pero de pronto le quitamos peso a aquella que tiene que ver con algún familiar, que fue tu caso, Tere. ¿Cómo se viven los procesos de violación cuando es un familiar, cuando es alguien que está dentro de tu casa? Uy, es complicado porque es alguien que tienes que ver todos los días, que tienes que ver en tu casa, que tienes que convivir con esa persona, que incluso te tienes que sentar a la mesa a compartir el pan con esa persona y es complicado y eso te hace, por lo menos en mi caso, de ponerte como un tipo coraza para que nadie te lastime. Tal vez eso es lo que me hizo como demasiado fuerte y creer que todo el mundo puede con todo, ¿no? O que quizá yo podía hacer cosas o tolerar cosas que otras personas eran mucho más sensibles en esas situaciones. Y era esto, o sea, el estar con la persona que abusó de ti, que te violenta de esa manera cada noche y tener que despertarte al otro día y verle la cara y desayunar con él y incluso, no sé, hasta cuando está triste, consolarlo o compartir, jugar, etcétera, porque los dos éramos niños. Digo, la diferencia eran 3 años, no era mucha, los dos estábamos chiquitos, pero sí era muy complicado, es muy difícil, incluso te acostumbras como a la mala vida, ¿no? O a vivir en ese entorno tan violento, y te cuesta muchísimo darte cuenta que lo empiezas como a normalizar de alguna manera. Y cuando ves algo violento, no lo ves tan violento porque tú en tu casa vives cosas peores. Entonces sí es algo bien complicado de trabajar y de vivir día a día. Hubo uno de los casos que trabajé, Tere, y lo toco porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Esta chica decía, es que mi mamá no me cree. Estaba en secundaria ella en ese momento y me decía, es que mi mamá no me cree, le estoy diciendo que sucedió esto y me dice que no es cierto. Sé que en tu caso hubo una situación similar. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con él? Le estoy diciendo a alguien que se supone que me tiene que proteger y me dice que no pasó. ¿Cómo lo interpretas? Pues cuando era niña, cuando me sucedió, lo interpreté como, pues no me quiere, ¿no? O a lo mejor está de acuerdo, o incluso me repetían tanto que no había pasado, que llegué a creer que no había pasado. Hasta que dije, no, pues sí pasó, y pasó muchas veces. Entonces, es bien complicado, pero ya una vez que lo trabajé y vi lo difícil que era y me puse un poco en los zapatos de mi mamá, y dije, bueno, para mí fue tan difícil que fue un tema que enterré en el jardín y jamás volví a tocar hasta que llegué a cierta edad en la que dije, bueno, nunca he trabajado esto, debería ver. Y aún así me costó muchísimo trabajo aceptarlo. No sé si te acuerdas que incluso la palabra era para mí como, no la voy a decir, no la voy a decir. Y
Y me puse un poco en los zapatos de mi mamá. Dije, si para mí fue difícil, yo creo que para ella también fue muy difícil el aceptarlo, el verlo, y que también para ella fue una forma como de evadir el problema y de decir igual que yo, si digo que no pasó, pues no pasó. No pasó. Claro. Y mágicamente, Tere, cuando empiezas a trabajarlo, llegan a tu vida personas maravillosas, e inclusive la relación con tu mamá, que se tornó muy complicada desde esos tiempos. Platícanos un poco cómo cambia y cómo llegan estas personas, cómo se genera el cambio en la relación con tu mamá. Fue como chistoso. De hecho, yo creo que fue parte de todo el proceso. Yo llegaba a casa de mi mamá por algo. Ahorita por lo de la pandemia le llevaba la despensa para que no saliera. Y era así de tocarle el timbre y despensa, bye, y ya me iba. Pero después de pasar todo el proceso y de ponerme un poco en sus zapatos y decir, bueno, para ella también debió de ser muy, muy complicado, que es un tema que ni siquiera ha querido tocar en toda la vida, ya la empecé a ver como un poco diferente y empecé a dar como yo el primer paso a estar con ella, y dije, bueno, lo va a tocar y se la voy a dar, o va a ir en la mano, ¿no? Y ahorita, pues prácticamente comemos juntas todos los fines de semana, platicamos juntas, ella se toma su copita, yo me tomo un juguito y la pasamos bastante bien. La verdad es que mejoró muchísimo mi relación con ella a raíz de trabajarlo. Digo, si hubiera trabajado esto cuando era adolescente, digo, ya tendría varios años con una buena relación con mi madre. Pues les platicamos solamente un pedacito. Esto es, digamos, nada más la parte del iceberg que se alcanza a ver por arriba del agua, pero en realidad el poder tocar estos temas cambia las vidas de las personas de una manera inimaginable, inclusive a manera física. Todos esos padecimientos que tuvimos, que nunca los relacionamos con estas situaciones, y de pronto decimos, ay, pues a lo mejor iba por ahí, ¿no? En tema de relaciones personales, en el caso de Tere, encontró una persona que, bueno, también te apoyó muchísimo durante este proceso y que justo nos dejó en el momento en el que Tere estaba terminando el proceso. Literalmente llegó a acompañarte y pues bueno, ahora la acompaña desde otro plano. Y bueno, pues muchas cosas llegaron a la vida de Tere, muchas personas distintas, las pláticas son de, a lo mejor de las mismas cosas, pero se abordan desde otra manera. ¿Y qué les quisieras decir a las personas, Tere? ¿Con qué te gustaría que se quedaran estas personas, ya sean las mamás que al día de hoy dicen, no pasó y entonces mejor me alejo? ¿Qué les dirías a las chicas o a las adultas que siguen viviendo estas situaciones, ya sea porque no las han trabajado o porque aún les están sucediendo? ¿Qué te gustaría decirles a todas estas personas? Que vayan a terapia. Que vayan a terapia, pero sobre todo que levanten la voz, que no se callen, que no oculten las cosas, y que, bueno, no sé, a las mamás les diría que crean en sus hijas, porque un niño no inventa esas cosas. Uno no está como deseando que sucedan ese tipo de cosas y como para estárselas inventando. A lo mejor se puede uno inventar que estaban cerradas las tortillas y en realidad, no sé, te fuiste a las maquinitas o estuviste perdiendo el tiempo, pero ese tipo de cosas no es algo que uno se invente, y el estarlo tapando o el estar pretendiendo que no sucedieron las cosas solamente prolonga un montón de cosas que se vienen, que es como una bolita de nieve, y entre más pasa el tiempo esa bolita se va haciendo más grande, más grande, más grande, y entonces es mucho más difícil. Tere, muchísimas gracias, un honor que nos hayas podido acompañar. También acuérdense por favor de
darle, suscribirse al canal para que puedan tener más información acerca de temas como estos y de muchos otros. También si quieren en algún momento acercarse a Tere porque piensan que les puede ayudar, no duden en poner sus comentarios en el video y con mucho gusto se los haremos llegar a Tere para que ella se pueda poner en contacto con ustedes. Y antes que nada, agradecerles a cada una de las personas que nos están viendo. Si nos estás viendo, estoy muy segura que este tema tiene que ver contigo, con alguien de tu familia. Como dice Tere, lo más difícil es romper el silencio, lo más difícil es aceptar que está sucediendo o que sucedió, y en el momento en el que lo hacemos, todo cambia y se generan cosas maravillosas. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Gracias a ti, gracias Tere. Éxito y bendiciones.